Dios le bendiga, hermanos. En esta oportunidad queremos hacer un resumen acerca de el enigma del devorador. En este resumen vamos a tratar de sintetizar lo charlado en el discipulado de esta noche y esperemos que sea de edificación para cada uno de ustedes. Como ya mencioné, el tema es el enigma del devorador y vamos a enfocarnos en esta palabra, en este concepto del devorador y de qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos a eso según la Biblia. La fama del devorador. En Malaquías 3:8 al 12, Dios, hablando al pueblo, les dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, lo que podemos notar rápidamente acá es que Dios está hablando en estos primeros 3 versículos de una condición que el hombre puede tener, una condición con cielos abiertos y de sobreabundancia, o por el contrario, una condición donde el cielo parece cerrado y viene la escasez. Y ahí nos dice el motivo por el cual esto puede suceder. Vamos a continuar al verso 11 que está resaltado y dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Fíjense que hay un también ahí. Quiere decir que lo anterior es una situación, pero esta también es algo para prestarle interés, importancia. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y ahí aparece, si se quiere, hoy el protagonista de lo que queremos desarrollar, y dice, y este devorador, cuando Dios lo reprenda, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, otra vez podemos acá darnos cuenta de que el devorador entonces es algo que destruye el fruto de la tierra, destruye lo que hace el producto de nuestro trabajo y hace que lo que en realidad tenga que ser prosperidad y tierra deseable se convierta en esterilidad. Por eso Dios interviene y dice, si ustedes hacen lo anterior, yo no solamente voy a abrir la ventana de los cielos y va a haber sobreabundancia, sino que además reprenderé por vosotros al devorador. Vemos cómo Dios está tomando partida en esta lucha y él dice, yo me haré cargo del devorador. La fama del devorador, el devorador está aludiendo principalmente a la carcoma del bienestar material, aunque se manifiesta también en otras áreas, como las relaciones familiares, por ejemplo. Es decir, que el devorador no solamente se va a tratar de lo financiero, lo laboral, eh, lo que es material, sino que también se manifiesta una carcoma, también un malestar, eh, un decrecimiento también en otras áreas, como por ejemplo el de la familia. El devorador se manifiesta como un conjunto de situaciones de malestar económico que se comienza a desarrollar en las familias, llevándoles más y más a la escasez, a la pobreza. La fama del devorador es que solo Dios puede reprenderlo. La Biblia dice, en los versículos anteriores que leímos, dijo Dios, yo reprenderé por ustedes al devorador. ¿Dónde podemos identificar al devorador? Malaquías menciona al devorador, pero no nos dice qué es o de qué se trata. Solo nos da a entender que es un poder que devora el bienestar.
Sin embargo, Joel 2:25 completa la respuesta de este enigma y nos presenta al devorador. Y en Joel 2:25 la Biblia dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En este versículo no está hablando ningún demonio, ni Satanás, no está hablando ningún espíritu contrario que trabaja día a día en contra nuestra, sino que está hablando el mismo Dios. En ese contexto le estaba llamando anteriormente al pueblo a arrepentirse porque era un pueblo que se había olvidado de Dios y había seguido sus propios caminos, y Dios les llama al arrepentimiento y les empieza a contar por qué les estaba pasando lo que les estaba pasando. Y una de esas cosas era que por años la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta habían comido las cosechas y ellos dejaron de prosperar. Pero Dios dice que no era un ejército que no le correspondía a Dios, sino justamente Él se adjudica. Dios dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Entonces acá lo que podemos relacionar con Malaquías es el por qué Dios dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Lo que podemos notar es que no se trata entonces de reprender a un demonio. Lo que podemos notar es que es algo que por la justicia de a quien le corresponden todas las cosas de la creación, Dios está permitiendo que a causa de la injusticia del hombre, de no reconocerle a Dios el señorío de todas las cosas, este ejército viene y carcome la economía. Y entonces acá sería la pregunta, entonces, ¿quién puede pelear en contra de Dios en este sentido? Y entendemos por qué Dios entonces dice, yo únicamente seré el que reprenderé al devorador por vosotros. Entonces la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga, es el ejército de Dios enviado por él mismo contra los que abandonan la fe en él y comienzan a idolatrar las riquezas. Por eso no tenemos autoridad con el devorador cuando estamos en idolatría, porque es un ejército de Dios y porque al estar en idolatría perdemos autoridad delante de Dios. Abrimos puertas para que Dios en justicia tome no lo que es nuestro, sino lo que es suyo. Porque no olvidemos que todo es de Dios y lo que nosotros tenemos es algo que administramos, mas no es algo de lo cual somos los creadores. Dios es el dueño porque es el creador de todo. ¿Por qué se ofrenda? Esto tiene que ver con nuestras dádivas y diezmos. Tenemos que saber que la Biblia no registra que antes de la desobediencia, en el Génesis, antes de la desobediencia, la Biblia no registra que hubiera ofrendas. Pero después de la desobediencia pasan dos cosas. Por un lado, el hombre es separado de Dios, y por otro lado, la tierra donde el hombre vivía queda bajo maldición, queda sujeta a maldición. Eso es lo que Dios le dice a Adán en Génesis 3. Le dice, por causa de esta desobediencia, la tierra donde vos vivís y trabajás, donde labrás la tierra, una tierra que, recordemos, cuando Dios termina la creación, dice que era una tierra y una creación buena y buena en gran manera. Es decir, que todo era perfecto, todo funcionaba muy bien. El hombre cuando trabajaba no tenía que sufrir, no tenía que la cosecha no era tan trabajosa, ni la siembra era tan trabajosa. En cambio, después de la desobediencia, como no solo el hombre se separó de Dios, sino que la tierra quedó bajo maldición, entonces es ahí donde Dios le dice a Adán, ahora vas a trabajar y vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Quiere decir que después de la desobediencia comenzó una nueva realidad no ideada originalmente por Dios, porque Dios no ideó al hombre para que sufra, sino para que sea feliz.
Pero también le dice sobre acerca de la tierra, después de la desobediencia, la tierra te producirá cardos y espinas. Quiere decir que esta era una nueva situación que antes de que el hombre se separara de Dios no ocurría, porque recordemos que la creación había sido hecha buena y buena en gran manera. Entonces, estas dos cosas sucedieron. Se separó el hombre de Dios y la tierra quedó bajo maldición. Dios entonces establece las ofrendas en estos dos sentidos, para hacer mediación y sanar lo que se había arruinado. Mediante las ofrendas de sangre se simbolizaba que el hombre podría volver a la amistad con Dios. La sangre de animales anunciaba proféticamente la sangre de Jesús. Pero las demás ofrendas permitían que la tierra en maldición fuera sanada por Dios y protegida de que el devorador no devore. ¿Y esto por qué? Porque el hombre, cuando se alejó de Dios al principio, cada vez más su corazón se fue enorgulleciendo y se fue autoatribuyendo el bienestar que iba consiguiendo. Entonces, con las ofrendas que no eran de sangre, el hombre también reconocía que todas las cosas provenían de Dios, evitaba la idolatría y le seguía dando la gloria a Dios. Entonces vemos que hay dos tipos de ofrendas. Las ofrendas por el pecado, que servían para recomponer la amistad con Dios, y las otras ofrendas por agradecimiento sirven para que la mente humana evite la idolatría, como dijimos, y recuerde siempre de quién tiene la vida y el bienestar. Dádivas y diezmos en el Nuevo Testamento. El diezmo era una ley. Ahora la pregunta es, ¿Jesús anula la ley? Existe una gran falta de profundidad bíblica en la iglesia sobre este tema de la ley. Y esta ignorancia proviene justamente de no diferenciar el tipo de ofrendas que veníamos comentando hace un rato. Jesús anula la ley, sí, pero únicamente la ley de las abluciones de sangre, como lo dice en Hebreos 9, 14 al 28. O sea, aquellas que servían para la redención del pecado. Pero aún Jesús, como ser humano, o sea, Dios encarnado, nunca contradijo las leyes de la siembra y la cosecha, las fiestas y las ofrendas y los diezmos. Eso lo podemos ver en Mateo 5, 17 al 19 y en Mateo 23, 23. Y además lo podemos ver en el mismo caminar de Jesús, que era alguien que participaba recurrentemente de las fiestas donde se celebraba al Señor y se presentaban ofrendas. Pero tenemos que tener en cuenta que lo que Jesús sí hace es poner por sobre la ofrenda material la importancia de las intenciones del corazón, de cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos. Sin embargo, dice, es necesario no dejar esto que es más importante, pero al mismo tiempo es necesario no dejar de ofrendar y diezmar, como se lo dijo a los maestros de la ley en aquel momento, en Mateo 23, 23. Porque lo que Jesús anuló es la ley de la sangre, pero nunca anuló las leyes de las ofrendas, que son para gratitud y reconocimiento al dueño de la creación. Tipos de iglesia en el Nuevo Testamento con respecto a este tema del devorador, los diezmos y las ofrendas. La iglesia judía, la cristiana, la primera iglesia judía, se comportó muy generosamente a tal punto que las riquezas comenzaron a circular entre ellos de tal manera que no había necesitados en el pueblo. Esto lo podemos leer en Hechos 4, 34 al 35. La iglesia primitiva aún superó dar el diezmo de los bienes. Muchos vendían casas y terrenos y no daban el diezmo de eso, sino que los ofrendaban sin tomar nada de ese porcentaje. Después también está la iglesia cristiana gentil, otra iglesia que comenzó a formarse con una cultura que iba a comenzar recién a conocer las leyes del Creador, distinto lo que era Israel. Entonces después está la iglesia gentil. Aquí es donde Pablo, el apóstol,
tuvo un gran desafío porque a diferencia de la cultura hebrea, la cultura helénica no solo era politeísta, sino que además sus ofrendas a los dioses paganos era no solo para darle gloria a eso, sino para satisfacción de sus propios placeres. Y el mismo dinero que ellos tenían, el dinero de ellos tenía como fin último la satisfacción egoísta. En cambio, Israel, por mandamiento de Dios, tenía que ser un pueblo solidario y agradecido al Creador con sus bienes. A diferencia de Pedro, el apóstol Pablo lidió con los gentiles en este sentido, a tal punto que si bien Pablo declara y dice lo siguiente: el que trabaja del evangelio, que viva también del evangelio. Sin embargo, él, Pablo, vio que muchos tenían tropiezo en esto, no sabían honrar y no entendían o no querían aceptar que el ministerio es un trabajo. Aún así, Pablo no se desanimó y trabajaba para sus propias necesidades. Aunque la gente era injusta con él, Pablo decidió no retroceder en el anuncio del evangelio. ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo? Hacer esa declaración es hacer una declaración errónea. El Nuevo Testamento sí habla del diezmo, pero no lo explicita o no lo explica como en el Antiguo Testamento, puesto que hay cosas que serían redundantes. En Hebreos 7, del 6 al 9, encontramos una referencia al diezmo. En Mateo 23, 23, por el propio Jesús, encontramos una referencia al diezmo que justamente no lo cancela, sino que dice que es necesario hacerlo. Más bien habría entonces que preguntarse si en el Nuevo Testamento existe algún versículo que elimine el diezmo y las ofrendas. Cuando la gente hace el intento de anular las ofrendas y diezmos, por medio del Nuevo Testamento, toma erróneamente los versículos de que la ley fue anulada sin hacer la diferencia de profundizar sobre sobre qué ley se está hablando. Como antes se dijo, la ley anulada fue la ley de la sangre para redención de los pecados, porque al morir Jesús ya no hace falta otro cordero. ¿Cómo se diezma según la Biblia? El diezmo es anual y nos lo enseña Deuteronomio 14 desde el verso 22 al 29. El texto de Deuteronomio ha sido interpretado de muchas maneras. Una de ellas es que el diezmo es al final del año. No obstante, los que defienden esta postura son casi siempre los especuladores de cómo zafar de cumplir el mandamiento. En realidad, el texto dice: indefectiblemente diezmarás de lo producido o de tu producción, de lo que genere tu producción en el año. Pero no necesariamente está diciendo que se hará al final del año. De hecho, los israelitas viajaban a Jerusalén al menos 3 veces al año y en cada una de esas oportunidades llevaban sus dádivas. Esto nos demuestra que el texto de Deuteronomio muchas veces ha sido sacado de contexto para hacer de ello un pretexto. Actualmente es mejor serle fiel al Señor mensualmente que especular con darle por tramos en el transcurso del año. Y más teniendo en cuenta eso, que permitiéndonos esa posibilidad de postergar la dádiva, esto termina dando pie a la especulación. Y esa no es la manera correcta que Dios aprueba. Siguiendo bajo este mismo título de cómo se diezma según la Biblia, hay una pregunta muy interesante que tal vez algunos dirán: ¿quién podría preguntar esto? Pero realmente ha existido casos que cuestionaron esto. ¿Por qué hay que diezmar dinero si en el Antiguo Testamento no daban dinero?
Eso es según algunos que no leyeron o que no leen todo el contexto de esta dádiva. Sin embargo, como dijimos anteriormente, en Deuteronomio 14 va a explicar que sí se hacía de esa forma. Pero también tiene que ver con el contexto histórico y vamos a leerlo de esta forma. Primero que nada hay que entender el contexto donde Dios enseña el diezmo. La gente en ese momento que diezmaba llevaba animales, cereales, frutos de la tierra, etc. Y la razón de eso era porque ese era el rubro que explotaban y el método económico era el trueque mayormente. Pero aquellos que vivían lejos del templo y que se les hacía muy difícil transportar la ofrenda hasta el templo por la distancia, o sea, transportar carros, animales, a través de esa geografía que tenían que recorrer cientos de kilómetros y que se les dificultaba llevar el diezmo, a ellos Dios les dijo que vendieran los bienes y que con el valor de lo vendido, el dinero sea presentado en el templo. Ahí vemos cómo ya Dios empezó según el contexto social y económico de los ofrendantes, comenzó a dar formas de cómo diezmar. Pero podemos preguntarnos e insistir, si alguien quiere insistir en esta pregunta, ¿es malo llevar como diezmo animales y frutos a la iglesia? La primera respuesta lógica sería no, no es malo, porque es una dádiva. Pero deberíamos preguntarnos nuestras motivaciones. Por ejemplo, si nuestras bases económicas no son el trueque, sino que es una base monetaria, ¿por qué lo haríamos así como se hacía en la antigüedad, si nuestros ingresos son en dinero? Como integrantes de la iglesia, llevar un animal o frutas a la iglesia implicaría que la iglesia vendiera esos productos para hacerse de dinero para seguir extendiendo la palabra de Dios. Entonces, más que una bendición, sería un perjuicio para la iglesia tener que transformar animales y bienes en dinero, ya que agregaría una carga innecesaria no solo material y fiscal, porque actualmente, por ejemplo, hay regulaciones con el tema de los animales y la iglesia tendría que verse involucrada a hacer toda esa burocracia. Pero además de eso, también llevar ese tipo de ofrenda a la iglesia también acarrearía más que una ayuda, una carga espiritual. Y esto se convertiría no en algo favorable, sino en algo contrario, por lo menos algo que demoraría ciertas cosas que la iglesia podría avanzar. Entonces, ante el cuestionamiento a nuestras congregaciones o la tentación de pensar así, habría que preguntarse, ¿cuál es la motivación de hacerle eso a nuestras congregaciones? Tal vez hay desconfianza, pero si desconfiamos, podríamos preguntarnos, ¿este pensamiento viene de Dios o hay algo en nuestra vida que no está bien y nos rehusamos a cambiar la mentalidad? ¿Será que nos influencian personas infieles a Dios en las ofrendas y diezmos y gente que no conoce nuestra iglesia? ¿Cómo ve Dios el hecho de que hagamos causa común con la crítica destructiva a nuestra congregación? Bueno, planteadas esas preguntas y esa reflexión anterior, continuamos. La Biblia dice que si nuestra dádiva es molestia, esto es algo que Dios rechaza. No importa el monto, no importa la cantidad. Aún la Biblia dice que si nosotros tenemos algo en contra de un hermano y ofrendamos de esa manera con algo en el corazón, la ofrenda no es bien recibida. Por ello no se trata tanto de lo material, sino de cómo está el corazón. Nuestro ofrecimiento, sean ofrendas o diezmos, deben ser con un corazón alegre y sin el ánimo de trocar o de querer intercambiar un monto económico por un milagro. Ofrecemos por agradecimiento para ser libres de un corazón idólatra y liberarnos de vivir en injusticia.
ya que todo es de Dios. El devorador. Cuando la gente viene a la iglesia, la mayoría de las veces se acerca porque algo se les está carcomiendo. En las relaciones, en la salud, en lo económico, etc. Pero después de que Dios cambia esa realidad, muchas veces el corazón se enfría y ya no es igual para con Dios. Allí empiezan las idolatrías, porque alguien o algo toma el primer lugar en el corazón. En ese momento Dios, en justicia, permite que el devorador devore lo material, porque nosotros, al cambiar a Dios por otra cosa, afrentamos su nombre, relegándolo y dejando de reconocer el motivo de que lo bueno nos ocurre no por nosotros, sino por Él. Cuando nosotros dejamos de reconocer a Dios, estamos robándole la gloria. Y entonces quiere decir que algo más está tomando esa gloria. Y es ahí donde se empieza a idolatrar. Por eso la idolatría es igual a robar. De eso le hablaba Dios a los israelitas en Malaquías 3. Le comenzaron a robar gloria al dejar de obedecer los mandamientos de las ofrendas y los diezmos. Aplicaciones ministeriales. El diezmo y las ofrendas no salvan el alma de nadie. No hay obra que hagamos que nos salven. La única ofrenda que sí nos salva es el cuerpo y la sangre de Cristo, los cuales Él ya dio por nosotros. Los obreros de una iglesia ofrendan y diezman porque de esa manera demuestran gratitud y alabanza al Dios al que sirven. Demostramos que no le damos gloria al dinero o al mundo, sino que la gloria solo es de Dios. Cuando alguien desobedece en estas cosas, es innegable que tiene en algún área de su vida algún ídolo. Puede ser entre ellos el dinero. Y no es que le roba a Dios plata, poder o riquezas, porque a Dios no podemos estafarle. Lo que sucede es que le robamos gloria. Por ello, el devorador devora, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, como Padre, prefiere que se carcoma lo material y que no nos olvidemos de Él a darnos todo lo que queremos materialmente y que nos terminemos perdiendo eternamente. Un obrero que no diezma debería reflexionar y cambiar la postura, ya que fuimos llamados a servir para la gloria de Dios. Pero si no estamos dispuestos a reconocerle a Él con nuestros diezmos y ofrendas, aunque no nos guste, la realidad es que le estamos robando a Dios. Le estamos robando gloria. Y esto hace que nuestro servicio cada vez vaya a menos para con Dios, despreciando su casa y su invitación a que le sirvamos. Y aquí podemos recordar lo que Jesús dijo. El hombre no puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y honrará al otro, y viceversa. El hombre no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Conclusiones. Al no cumplir con Dios en los diezmos y ofrendas, permitimos que el ejército de Dios mismo, el devorador, tomando la ley de la justicia, que es que las cosas todas son de Dios, entonces este devorador devore lo que no es nuestro. Eso sucede cuando las riquezas se convierten en nuestro Dios. Lo que el hombre le roba a Dios, recalcamos, no es lo material, sino que le roba gloria. Y esto es lo que desencadena que la maldición de la tierra tenga incidencia en nuestra familia. Recordemos que sin Dios, tanto el hombre quedó separado de Dios, como la tierra quedó sujeta a maldición.
Pero a través de Cristo esto se comienza a restaurar y volvemos a reconciliarnos con Dios, y al obedecer sus mandamientos, nuestra tierra es sanada. Un obrero que no ofrenda y no diezma es alguien que tiene idolatrías en su corazón y por ello deshonra a Dios al robarle la gloria, ya que consciente o inconscientemente está expresando con sus actos que su fuerza humana es la que causa el bienestar. Y de esa manera desprecia la gloria de Dios y los derechos de que de Él son todas las cosas. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí entonces esta reflexión. Espero que haya sido de mucha bendición y esperamos sus consultas con respecto a esto si es que hay alguna pregunta que responder. Que Dios les bendiga mucho y les animo a reflexionar en esta palabra, que profundicen, que le pregunten al Señor si es una palabra fiel y si hayan en esto un principio, una llave de reino, aplíquenla porque Dios nos ha llamado a vivir bajo cielos abiertos y Él mismo no dejará que el devorador carcoma nuestras finanzas y todo el bienestar de nuestra familia. Muchas bendiciones.